Bien, muy bien, muy bien. Bien, Julio, bueno, sabemos que en un ratito nada más va a hablar el presidente Javier Milei. El eslogan es este, la desregulación de la economía, va a modificar algunas normativas y otras va a derogarlas directamente a partir de este decreto, aunque después necesite la aprobación en el Congreso o el visto bueno en el Congreso. ¿Qué opinión te merece lo que se está anticipando que va a anunciar Javier Milei, que tiene que ver con esto que mencionábamos? Yo creo, primero, que el gobierno anterior se convirtió en una concepción de izquierda, o sea, como toda izquierda en una secta. Y lo popular quedó del bando de Milei. El hecho, digamos, de enfrentar el corte de calle tiene el consenso de la inmensa mayoría de la sociedad. La sociedad estaba harta. O sea, hay una cantidad de medidas que tienen que ver con la cordura, con la salida de esa concepción pseudo revolucionaria que tenía el kirchnerismo y que lo único que lo llevó es a la derrota. Ahora, para mí el ajuste en muchas cosas es necesario, pero tiene que estar también acompañado del desarrollo y la esperanza, de la idea de lo que vamos a producir y cómo vamos a dar trabajo. Todo esfuerzo se acepta en la medida en que veamos la luz al final del túnel. Yo tengo 81 años y la idea de los ajustes se reiteró en la Argentina demasiadas veces y siempre terminó, digamos, terminó con una mayoría de pueblo en situación de indigencia. Yo Claro. fui diputado de un país que no tenía pobreza, 4%, no tenía un subsidio. Entonces, tendríamos que revisar de dónde venimos. Y lo que más me molesta de la concepción de mi ley es cuando dice 100 años. Hace 50 años yo fui a Italia y España y eran países más pobres que la Argentina. No me pueden decir 100 años porque no son 100 años. Quiero que le vaya bien, pero la concepción histórica hay que aclararla, ¿eh? Está claro, en base a lo que era la previa, cuando pudimos hablar con vos también, Julio, lo que considerabas y pensabas o analizabas sobre lo que podría llegar a suceder con un gobierno de Javier Milei, cosa que finalmente terminó pasando. Y ahora me quedo con esto que vos estás diciendo, quiero que le vaya bien para entender concretamente la importancia de que finalmente a alguien le tiene que ir bien para que nos empiece a ir bien a todos después de mucho tiempo. Podemos discutir. Te doy la derecha con esto, realmente estoy de acuerdo también con esto de los 100 años, parece un tanto exagerado, porque la Argentina, mucho más acá en el tiempo, realmente era reconocida, destacada, pero después vino una seguidilla de gobiernos que solamente empezaron a fomentar la dependencia. Y es ahí donde encontramos hoy que mucha gente solamente sabe pedir y reclamar sin salir a buscar un trabajo, más allá de que es difícil conseguirlo, porque tampoco se generaron esas condiciones para que haya empresas con ganas o la posibilidad de invertir, ni argentinas ni extranjeras, que vengan y se ubiquen en la Argentina. Por eso empecemos a tirar para el mismo lado definitivamente. Y ahora es la mayoría la que está entendiendo que ese no es el camino de lo que estaban haciendo hoy con los cortes, por ejemplo. Yo coincido plenamente y además en algún momento dijimos no tenemos que ser proteccionistas. No existe país en el mundo que no lo sea. Europa, con el enorme desarrollo que tiene, no se une a nosotros porque su agro es débil. Protege lo débil. Nosotros tenemos que ver qué vamos a proteger, qué vamos a incitar, cómo vamos a dar trabajo, cómo vamos a generar divisas, riqueza y aceptar lo que plantea Milei, volver al hecho central de que sin esfuerzo no hay resultado. Perón decía una frase, y no soy un ortodoxo, pero decía, aquel que no produce al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Y era un buen concepto, y ese rigió hasta que algunos lo desvió. Estaba pensando en lo que decías, Julio, en relación a cierta libertad y cierta regulación que tiene que haber dentro de la libertad, ¿no? Pensaba, por ejemplo, de acuerdo a lo que se cree que va a anunciar Javier Milei a las 9 de la noche cuando hable en cadena nacional, se entiende que va a derogar la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, la ley de compra nacional, la ley de tierras.
que son todas leyes que regulan el mercado. ¿Se puede, en el marco de esta libertad que proponen en el mercado, en Argentina, porque hay otras partes del mundo como en Gran Bretaña, ¿qué pasa? Pero en Argentina, poder, o Milei podrá también, querrá tener una normativa que proteja la industria nacional en el marco de estas libertades que quiere otorgar el mercado? Esa es la gran pregunta. Yo alguna vez hablé en la sociedad rural y les dije a los miembros de la sociedad rural, ningún país del mundo permite que los extranjeros compren las tierras. Si de acá vienen los chinos un día y te compran la mitad de la tierra y los nietos de los estancieros son empleados de los chinos. Francia, con el poder que tiene, se defiende de la extranjerización de empresas. Esta idea de patria o colonia, el patriotismo que tiene Brasil, es envidiable, el que tiene Chile es envidiable, el que tiene Uruguay, sin una concepción de defensa de lo propio. No hay países libres absolutos en el mundo porque no se inventó eso. Si China y Estados Unidos confrontan, es porque están protegiendo sus intereses. Ningún país del mundo llegó a la indefección como ideología. Bueno, y la idea obviamente va a ser ver qué es lo que anuncia Javier Milei, porque, a ver, ya tuvimos liberalismo en la década del 90 y algunas industrias también le costó muy caro. Entonces entiendo que lo importante va a ser ver esta libertad que le quiere dar al mercado, pero quiero pensar que hay alguna normativa que, sobre todo algunos sectores muy puntuales, ¿no?, que tienen que ver con la industria nacional, van a tener algo de protección, porque si no, eso le podría costar muy caro a la industria nacional. Yo viajé a La Quiaca y a Bariloche en trenes de segunda, cuando los ferrocarriles argentinos eran de los mejores del continente. Esa privatización fue a la par de la destrucción del ferrocarril. Entonces, lo privado y lo público son instrumentos, no ideología. No se puede ser ni estatista ni privatista por ideología. Cada país adopta y adapta esas medidas a su coyuntura. Entonces, nosotros tenemos que pensar un proyecto de sociedad. La total libertad no genera un proyecto. Brasil lo tiene. Chile lo está teniendo. Uruguay ni hablemos. País chico que lo tiene armado, pensado. Nosotros necesitamos, además de regular muchas cosas, regular otras. Claro. Aquellas que nos dan trabajo y divisas. Esas tienen que ser protegidas. Bien, Julio, ¿y lo notaste tal vez un poco dubitativo con alguna de las medidas que al menos ya fuimos conociendo, más allá de que todavía no sabemos bien qué es lo que va a estar presentando después de las 9 de la noche en esta cadena nacional, pero algunos estaban tildando que estaban dudando con respecto a algunas de las medidas, como por ejemplo las que presentó Caputo, el ministro de Economía, en la semana pasada? Sí, viste que se fueron apurando tal vez, y sobre todo eso quedó en evidencia cuando iban a hacer un anuncio a las 3 de la tarde, posteriormente a las 5, después llegó pasadas las 7, casi como que están experimentando a ver qué pasa. Yo veo que él en algún momento dijo Bolsonaro y Trump. Trump y Bolsonaro son derechas patrióticas. Quiero decir, tanto Bolsonaro como Trump son exageradamente defensores de sus poderes, de sus patrias. Lo de patria o colonia es una consigna muy clara. Y entonces yo creo que ese liberalismo no puede atentar contra los valores de la sociedad. Y esa combinación, por eso vos fijate que Milei cuando asume, lo hace de espaldas al Congreso. Ya tenga razón en que la política no nos unió. Y cuando va a la catedral, tiene la humildad frente a todas las religiones de, digamos, la religiosidad, la trascendencia, nos ofreció una unidad que no nos dio hasta ahora la política. Yo, que fui diputado con el abrazo Perón-Balbín, te digo, existió un país con proyecto común. Hay que recuperarlo. Entre enemigos no hay solución, no hay salida. Yo apoyo lo de hoy, de impedir los cortes. Apoyo muchas cosas. Pido un proyecto de futuro. Pido que
al lado del ajuste esté la esperanza productiva. ¿Qué opinión te merece la reforma laboral también que se prevé que va a anunciar esta noche, Julio? Tiene lógica, la reforma laboral tiene lógica. Vos has visto que gremios como la construcción o los gastronómicos fueron adaptando sus medidas porque, digamos, hay estructuras como el periodismo, que las leyes son perfectas, pero la gran mayoría de los periodistas están fuera de los códigos, fuera de esa sindicalización. ¿Y para qué sirve una ley que no contiene a los afiliados o a los trabajadores? Me parece que hay que aflojar cosas, sí, pero pensando no en el inversor, sino en el ciudadano. Yo quiero que el ciudadano esté obligado a trabajar, eso lo firmo. Creo que esa es la obligación del ciudadano. Y los grandes inversores tienen que estar obligados a ser justos en sus salarios. Yo veo que estamos en un 40% de pobreza. Y eso es una clase media que no puede pagar alquileres. Es muy duro lo que estamos viviendo. Y eso se inicia en el liberalismo de los 90, no en el estatismo. Y ese es un tema que tendríamos que debatir, ¿no? Bueno, y es la gran figura para el presidente Milei. Lo que sucedió en la década del 90, el presidente por entonces, Carlos Menem, que siempre lo pone como ejemplo, volviendo a esa época. Y es ahí donde muchos que la vivieron y que la sufrieron, otros tanto la disfrutaron, pero la gran mayoría realmente la ha pasado mal. Por ejemplo, aquellos que tenían una industria, una pyme, que tuvieron que cerrar, que fue el boom de la importación, empezaron a encontrarse con esas complicaciones en aquel entonces. Todo indica que vamos nuevamente a repetir la historia. Vamos hacia ese sendero una vez más, Julio. La crisis del 2001 es la hija de las medidas de Cavallo, de esa destrucción del Estado. La miseria nace ahí, en Menem. Yo estuve 2 años con Menem, secretario de Cultura, y me fui porque no estaba de acuerdo en esa desmesura de destrucción. Destruimos el ferrocarril, somos el único país del mundo que hizo semejante barbaridad. Y eso siempre nos superamos. Que siempre nos superamos con respecto a eso. Destruimos, digamos, YPF la vendimos, la volvimos a estatizar, la vendió el kirchnerismo. Oscar Parrelli fue miembro informante de la privatización, después la estatizamos. No tenemos. Nos sale carísima. Nos sale carísimo. Entonces tenemos que tener un rumbo, y ese rumbo tiene que definir en un acuerdo entre gobierno y oposición, mayoritariamente, cuál es el futuro de los argentinos. La Argentina, desde el último golpe, la Argentina no tiene destino, no sabe cuál es su lugar en el mundo. Yo nací en un país que fabricaba locomotoras, vagones, terminé en un país que importó durmiente. Vos escuchás, el Embraer era el origen de toda esa tecnología que tiene Brasil. Fue el desarrollo de la aeronáutica argentina. Entonces me parece que no somos conscientes. Vos fíjate que seguimos con los satélites, con la energía atómica, con restos de aquel pasado donde la Argentina tenía una ciencia desarrollada y realmente protegida. Fue destruida. Julio, gracias por tu tiempo y tu buena predisposición para charlar con nosotros. Como siempre, un placer. Gracias, y reflexionemos. Lo que nos falta es debatir, reflexionar. No hay otro lugar para... Desde los dogmas nunca habrá salida. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, Julio Bárbaro, analista político, ayudándonos también en la previa, ¿no? Analizar lo que puede dejar este decreto de necesidad y urgencia. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.